Mi suegra llamó a todos los proveedores de mi boda para cancelarla, historia completa. Hay personas que cuando pierden el control de una situación escalan hasta un punto que no pueden revertir. Mi suegra llegó a ese punto un martes por la mañana 4 días antes de mi boda. Me llamo Héctor Morales. Tengo 35 años, soy arquitecto en San Diego, California y llevo 5 años con Camila Reyes, la mujer con quien me casé un sábado de abril en un jardín en Coronado con el atardecer sobre la bahía que habíamos elegido ese lugar precisamente para ver. Camila tiene 33 años. Es enfermera en un hospital pediátrico del área de San Diego y tiene esa combinación específica de fortaleza y ternura que desarrollan las personas que trabajan con niños enfermos y aprenden a sostener la esperanza en situaciones donde es difícil encontrarla. Es la persona más equilibrada que conozco y también la persona que más trabajo le costó establecer límites con su madre porque el amor que le tenía era tan real como el daño que ese amor sin límites le generaba. Graciela Reyes tiene 64 años y es de esas personas que llenan un espacio cuando entran. No de manera positiva necesariamente, sino con una presencia que impone y una personalidad que ocupa todo el oxígeno disponible en una sala. Crió a Camila sola después de que el padre de Camila se fuera cuando ella tenía 4 años y construyó una identidad entera alrededor de ese sacrificio y alrededor de Camila como el resultado de ese sacrificio. La primera vez que me conoció fue en una cena en el departamento de Camila 8 meses después de que empezamos a salir. Graciela llegó 20 minutos tarde, evaluó el departamento con la mirada de alguien haciendo un inventario, me dio la mano con la misma calidez que le darías a alguien que ha llegado a una entrevista de trabajo que no esperas que pase y pasó el resto de la cena siendo educada de esa manera específica que es más fría que la frialdad directa. Cuando Camila me contó después que a su madre le había parecido bien, le dije que estaba seguro de que Camila me lo decía con la mejor intención. Camila se rió. Me dijo que sí, que su mamá era complicada pero que con tiempo lo entendería mejor. Con tiempo entendí mejor, pero lo que entendí no fue reconfortante. Graciela había construido su vida alrededor de ser indispensable para Camila. No de manera consciente y calculada, creo genuinamente que el amor que le tenía a su hija era real, sino de esa manera en que ciertas personas confunden amar a alguien con necesitar que esa persona las necesite. Cuando Camila creció y se independizó, Graciela había encontrado maneras de seguir siendo central. Cuando Camila empezó a salir conmigo, yo representaba la amenaza más seria que esa centralidad había enfrentado. Los 2 primeros años fueron una serie de intervenciones que variaban en sutileza pero no en dirección. Conversaciones con Camila sobre si yo era suficientemente estable económicamente, sobre si mis planes de futuro eran concretos, sobre si Camila había considerado bien sus opciones. Llamadas en momentos específicos que interrumpían planes que Camila le había mencionado. Sugerencias sobre el tiempo que Camila dedicaba a nuestra relación versus el tiempo que dedicaba a su familia. Camila manejaba todo con una paciencia que yo admiraba y que a veces me frustraba porque el patrón era claro para mí, aunque para Camila estuviera mezclado con décadas de historia emocional que hacían más difícil verlo con distancia. Cuando le propuse matrimonio a Camila en diciembre de ese segundo año, ella dijo que sí en el mismo segundo. Graciela supo esa noche. Al día siguiente llamó a Camila para decirle que era muy pronto, que la boda debería esperar al menos un año más, que había aspectos de mi situación financiera que le preocupaban. Camila le dijo que la boda era en abril y que esperaba que estuviera presente. La planificación de la boda duró 4 meses. Camila y yo la manejamos juntos con la ayuda de una coordinadora de eventos que resultó ser absolutamente esencial. Elegimos el jardín en Coronado por el atardecer y por el jardín mismo, un espacio con árboles grandes y luces colgantes que en las fotos de referencia se veía exactamente como lo que queríamos. Contratamos al fotógrafo que Camila había seguido en Instagram durante 2 años. La banda era de un músico que habíamos visto en vivo en un bar en North Park el año anterior y al que habíamos buscado específicamente porque su sonido era exactamente el de la noche que queríamos crear. Cada decisión fue hecha juntos con la claridad de 2 personas que saben que quieren y tienen los medios para construirlo. Documenté cada contrato, cada pago, cada confirmación en una carpeta digital organizada por categoría porque mi formación como arquitecto me había dado el hábito de documentar todo sistemáticamente y porque algo en la dinámica con Graciela me decía que la documentación podría importar. No esperaba que importara de la manera en que importó. El martes de la semana de la boda era un día ordinario de trabajo. Tenía 2 reuniones de cliente por la mañana y estaba en la oficina revisando planos cuando sonó mi teléfono a las 3:15 de la tarde. Era Sofía, la coordinadora del salón. Sofía tenía esa eficiencia tranquila de las personas que han coordinado suficientes eventos para haber visto casi todo y saber exactamente cómo manejarlo.
Su voz ese martes tenía algo diferente, una precisión cuidadosa que reconocí como el tono de alguien que está manejando una situación delicada. Me dijo que esa mañana habían recibido una llamada de alguien que se identificó como familiar de la novia. Que la persona había explicado que había surgido una circunstancia familiar urgente que hacía necesario cancelar el evento del sábado. Que habían iniciado el proceso de cancelación pero que ella personalmente había decidido verificar directamente con el novio antes de proceder porque algo en la llamada le había parecido inusual. Que si yo podía confirmarle que la cancelación era válida procedería con los reembolsos según los términos del contrato. El silencio de mi lado duró varios segundos. Le dije que nadie de nuestra parte había solicitado ninguna cancelación. Que la boda se realizaba el sábado como estaba planeado. Que por favor no procesara nada sin mi confirmación escrita y que le enviaría un correo en los próximos minutos. Me dijo que perfecto y que lo había supuesto pero que quería verificar. Colgué. Envié el correo a Sofía en 3 minutos. Luego llamé al fotógrafo. Rodrigo contestó al segundo timbre. Antes de que yo dijera nada me preguntó si llamaba por la cancelación. Le dije que llamaba exactamente por eso y que no había ninguna cancelación. Que alguien había llamado sin autorización. Me dijo que había recibido la llamada esa mañana a las 10:40 pero que necesitaba confirmación escrita antes de proceder con cualquier cambio y que se alegraba de que yo llamara porque le había parecido extraño que la persona que llamó no supiera el nombre completo de la novia. Llamé al servicio de catering. Habían recibido llamada a las 11:10. Habían iniciado la cancelación pero podían revertirla si yo lo confirmaba inmediatamente. Les dije que lo confirmara, que enviaba correo de inmediato. Llamé a la florería. Llamada recibida a las 11:45. No habían procesado la cancelación todavía porque su política requería confirmación por correo de ambos contratantes y solo habían recibido llamada verbal. Llamé a la banda. Llamada a las 12:20. No habían cancelado todavía porque necesitaban hablar con el contratante principal que era yo y no habían podido contactarme. 4 llamadas de cancelación entre las 10:40 y las 12:20 de ese martes. Todas identificándose como familia de la novia. Todas alegando circunstancias familiares urgentes. Todas sin poder proporcionar detalles específicos que cualquier familiar real habría conocido. Sofía del Salón había grabado la llamada como parte de su protocolo estándar de documentación para eventos. Rodrigo el fotógrafo grababa todas sus llamadas de negocios por razones contractuales. El servicio de catering también tenía grabación automática en su línea de atención. 3 grabaciones de voz de la misma persona realizando llamadas de cancelación fraudulentas el mismo martes por la mañana. Llamé a Fernando Ríos desde el estacionamiento de mi oficina a las 4:30 de la tarde. Fernando era mi abogado para asuntos contractuales desde hacía 3 años. Le expliqué la situación con la precisión de alguien que ha tenido 40 minutos para organizar los hechos en orden cronológico. Fernando me hizo 2 preguntas. Si tenía acceso a las grabaciones y si los proveedores cooperarían. Le dije que sí a las 2. Me dijo que lo que describía era interferencia dolosa con contratos en California, que era accionable civilmente y que dependiendo de los daños documentables podía ser significativo. Me dijo que me reuniera con él el jueves con todo lo que tuviera. Esa noche le conté todo a Camila cuando llegó a casa. Camila escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me preguntó si los proveedores habían grabado las llamadas. Le dije que 3 de 4 sí. Me preguntó si tenía los registros de horarios. Le dije que sí. Estuvo en silencio un momento. Luego dijo el nombre de su madre con la certeza de alguien que no necesita evidencia adicional porque conoce a la persona desde antes de nacer. Le dije que yo pensaba lo mismo pero que quería que lo confirmara ella antes de actuar. Me dijo que era su madre. Que había sido su madre toda su vida. Y que lo que describía era exactamente lo que su madre haría cuando sintiera que había perdido completamente el control. Camila fue a casa de Graciela el miércoles por la mañana sin avisarle. Me llamó desde el carro antes de entrar para decirme que iba a confrontarla sola primero y que quería ese espacio. Le dije que lo entendía y que la esperaba. La conversación duró 40 minutos según me contó Camila después con el detalle y la claridad de alguien que la había procesado completamente durante el trayecto de regreso. Graciela abrió la puerta y su expresión cuando vio a Camila no fue de sorpresa. Fue de alguien que había estado esperando esta llegada y había preparado su respuesta. Negó todo en la primera etapa. Dijo que no sabía de qué hablaba Camila. Camila le dijo que tenía grabaciones de voz. Graciela cambió a la segunda etapa sin pausa perceptible.
Dijo que lo había hecho por Camila. Que yo no era la persona correcta. Que la boda era un error que Camila lamentaría. Que como madre tenía la obligación de protegerla aunque Camila no lo entendiera en ese momento. Camila la dejó terminar completamente. Luego le dijo las 3 cosas que había decidido en el trayecto de 20 minutos desde nuestra casa hasta la de Graciela. Primero, que la boda se realizaría el sábado exactamente como estaba planeada porque 4 días de anticipación eran suficientes para revertir todo lo que Graciela había intentado hacer y porque ninguna acción de Graciela iba a cambiar que Camila quería casarse con Héctor. Segundo, que Graciela no estaría presente en la boda. No como castigo sino como consecuencia directa e inmediata de lo que había hecho. Que asistir a la boda de tu hija era un privilegio que se ganaba con el respeto hacia las decisiones de tu hija y que Graciela había demostrado esa semana que no tenía ese respeto. Tercero, que si Graciela quería tener una relación con Camila en el futuro el camino para eso era una disculpa real y un proceso de terapia familiar que Camila elegiría y estructuraría. Que esas condiciones no eran negociables y que Graciela tenía tiempo para pensarlo. Graciela lloró. Dijo que Camila la estaba abandonando por un extraño. Dijo que después de todo lo que había sacrificado esto no era justo. Dijo que si la excluía de la boda no podría vivir con esa humillación. Camila le dijo que la humillación no había sido responsabilidad suya. Que las consecuencias de las decisiones de Graciela eran de Graciela. Y que la amaba pero que amarla no significaba aceptar cualquier cosa que hiciera. Salió de la casa. Me llamó desde el carro. Su voz estaba tranquila con esa tranquilidad específica que tiene alguien después de haber hecho algo difícil que sabía que tenía que hacer. La boda del sábado fue exactamente lo que habíamos planeado. El jardín encoronado con el atardecer exactamente como en las fotos de referencia que habíamos mirado durante meses. 110 personas. La banda tocando desde antes de la ceremonia con ese sonido que habíamos escuchado en el bar de North Park y que sonaba igual de bien con cielo abierto. La cena que habíamos diseñado juntos. Rodrigo capturando todo con la atención de alguien que ama su trabajo. En la mesa de honor había una silla donde habría estado Graciela. Sofía había puesto un arreglo floral porque el espacio vacío habría generado preguntas que Camila no quería responder ese día. Nadie preguntó. Fernando presentó la demanda civil 3 semanas después de la boda. La documentación era sólida. 3 grabaciones de voz de Graciela realizando llamadas fraudulentas. Registros de horarios. Documentación de los costos adicionales incurridos en revertir las cancelaciones incluyendo horas de trabajo de Camila y mías durante los días previos a la boda que habíamos tenido que dedicar a gestionar la crisis en lugar de disfrutar la semana de nuestra boda. Declaraciones de los proveedores sobre el impacto operativo de las llamadas. El abogado de Graciela contactó a Fernando 6 semanas después. La evidencia de las grabaciones hacía inviable una defensa que negara los hechos y el abogado de Graciela lo sabía. Las negociaciones duraron 3 semanas. El acuerdo final incluía una compensación económica que cubría todos los costos adicionales documentados más una cantidad por daños generales. Incluía también un elemento que Fernando me dijo que era inusual en este tipo de acuerdo pero que había insistido en incluir a petición de Camila. Una carta formal de disculpa escrita a mano por Graciela dirigida a los dos. La carta llegó 6 semanas después de la boda. Graciela la había escrito en papel de carta azul con su letra cursiva que Camila reconoció inmediatamente. Eran 2 páginas. No la leí yo. Camila la leyó sola en la sala mientras yo estaba en la cocina. Tardó 10 minutos. Cuando salió de la sala tenía los ojos húmedos. Me dijo que era suficiente para empezar. No le pregunté qué decía. No era mi carta. Los 10 meses que siguieron fueron el proceso lento e irregular que son estas cosas cuando son reales. Graciela aceptó la terapia familiar como condición del reencuentro. Encontraron una terapeuta que Camila eligió y con quien Graciela acordó trabajar. Las sesiones son 2 veces al mes. Camila me cuenta lo que quiere contarme y yo escucho sin agregar análisis porque no es mi proceso y mi rol no es analizarlo sino apoyarla. Graciela y yo tenemos una relación que describiría como respetuosamente distante. No hay calidez y probablemente no la habrá en el futuro cercano. Hay cortesía funcional y hay el reconocimiento tácito de que los dos amamos a Camila de maneras distintas y que ese amor compartido es el terreno donde tenemos que aprender a coexistir. El sábado pasado Graciela vino a cenar a nuestra casa. La primera vez desde la boda. Trajo un flan que según Camila era la receta de la abuela y que resultó ser extraordinario. Se quedó 2 horas y cuarto.
La conversación fue cuidadosa de ambos lados, como la conversación entre personas que saben que el espacio entre ellas todavía es frágil y lo tratan con la atención que merece. Cuando se fue me dio la mano en la puerta. Firme, directa, mirándome a los ojos por un segundo antes de soltar. No fue un abrazo. No fue calidez. Pero fue contacto real sin la frialdad calculada de los primeros años. Fue el reconocimiento de alguien que ha empezado a entender algo que antes no quería entender. No sé a dónde lleva eso. No tengo expectativas específicas sobre cómo será la relación con Graciela en 1 año o en 5. Lo que sé es que Camila está bien. Que nuestra vida juntos tiene la solidez de algo construido con claridad y con la disposición de enfrentar lo difícil cuando aparece. Y que el jardín encoronado ese sábado de abril con el atardecer sobre la bahía fue exactamente lo que habíamos planeado. Ninguna llamada telefónica pudo cambiar eso.